El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando ya Isabel se encontraba en el 6º mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y a dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún se le conocerá como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre su pueblo de Jacob para siempre, pues su reino no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser esto, siendo yo virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo, a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, ya está de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: yo soy la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy estamos celebrando una solemnidad. En la Iglesia Católica, una solemnidad es una fiesta grande. Lo más grande que hay en la Iglesia son la solemnidad de los domingos o la fiesta de guardar. Y hoy se une el domingo, Día del Señor, con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Yo tengo que ser breve en esta homilía, porque hay muchas personas que tienen que regresarse a sus casas. Hay algunos hermanos que vienen de un país muy, pero muy lejano. Hay otros que viven muy lejos de acá y tienen que regresarse. Me han pedido el favor que trate de ser breve. Por lo tanto, no le voy a dar vueltas ni rodeos y les voy a explicar inmediatamente la homilía sin decir muchas palabras ni muchas explicaciones y sin repetir las mismas palabras. Voy a predicarles a ustedes para que ustedes no se pongan nerviosos y ustedes puedan llegar a entender la palabra del Señor sin demorarme mucho. Voy a predicarles la palabra sin dar vueltas para que ustedes entiendan lo que les quiero decir. Hermanos y hermanas, mírenme aquí. Cuando uno tiene un proyecto, uno hace un plan piloto. ¿Sí o no? El nuevo orden mundial tiene unos proyectos de acabar con la iglesia. Y hay unos planes pilotos. Miren a Nicaragua, un plan piloto. Venezuela, un plan piloto. Cuba, un plan piloto. Y entonces van viendo cómo se va comportando, qué va diciendo el mundo, qué van diciendo los organismos internacionales, y así van avanzando y ponen un plan piloto, y si esto da resultado, lo ponen en aplicación. ¿Sí o no? Sí. Pues Dios, en su infinita misericordia, también puso un plan piloto. Una persona que es la realización
de todos los deseos de Dios. Y es la Santísima y la Purísima Virgen María. Algunos dirán, Padre Bernardo, diga en la Biblia en donde dice que la Virgen María es inmaculada, que no tiene pecado, que no tiene mancha. Eso es un invento de la Iglesia Católica. Se lo inventó un papa llamado Pío IX el 8 de diciembre del año de 1854. Hermanos, es que no solamente la Virgen. Pues la Virgen es inmaculada. Pero no solamente la Virgen, todos nosotros estamos llamados a ser santos e inmaculados, solamente que lastimosamente las traducciones litúrgicas no son muy pegadas, muy cercanas a las traducciones verídicas, originales, oficiales. Ve lo que dice Efesios en el capítulo 1, versículo 13 en adelante, que fue la segunda lectura que nosotros escuchamos hoy. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. ¿Somos bendecidos en quién? La Virgen María, ¿por qué fue inmaculada? ¿Por quién? Por Cristo. ¿Somos bendecidos por quién? Por Cristo. Por cuanto nos ha elegido en Él. ¿En quién fuimos elegidos? ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Antes de qué? ¿Cuándo fuimos elegidos por Cristo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Escúchenme. Para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. ¿Qué dice esa traducción Dios habla hoy? ¿Qué dice ahí? ¿Santos y qué? Santos e inmaculados. Efesios 1:4. Digan conmigo, para ser santos e inmaculados en su presencia. La Virgen María no fue la única que fue escogida y fue destinada antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada. Nosotros estamos destinados a ser santos e inmaculados para presentarnos delante de Dios sin mancha del pecado. Y cuando usted no tiene mancha del pecado, usted llega al cielo. Porque dice la bienaventuranza que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Y si usted no es santo y no es inmaculado, no vive sin pecado, no va a llegar al cielo. Solamente que la Virgen María es el plan piloto de Dios. Y entonces Dios a esta mujer la crea sin el pecado original. ¿Quién se inventó esa palabra de pecado original? ¿Quién? Pues San Agustín de Hipona. La Biblia no habla del pecado original, pero es un pecado, el primer pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Y Dios cómo creó a Adán y Eva? ¿Cómo los creó? Santos e inmaculados. Los creó inmortales. No morían, no había muerte ni pecado. ¿Me van a entender o no? Dios crea a Adán y Eva santos, inmaculados e inmortales. Pero ¿qué pasa? Que Adán y Eva quitan los oídos de la voz de Dios y los ponen en los oídos ¿de quién? Del enemigo. Y el diablo miente hasta diciendo la verdad. ¿Y qué le dijo el diablo? No coman de ese fruto, porque si comen de ese fruto serán como dioses. Y ya eran como dioses, santos, inmaculados e inmortales. Vean cómo es el diablo de mentiroso. Y por eso hay mucha gente que es engañada por el demonio y por los brujos. Padre, es que yo voy allá porque allá tiene una imagen del divino niño. Claro que la tienen. Pero también tienen de la muerte y tienen de Gregorio Hernández y tienen de una cantidad de cosas, hermanos. Y la gente va creyendo que es de Dios porque el diablo miente hasta diciendo la verdad. Y entonces Adán y Eva quitaron los oídos de la voz de Dios, los pusieron en la voz del enemigo y entonces entraron en el pecado primero, el primer pecado, el pecado original, la desobediencia de Dios. Y entonces por consecuencia de ese pecado entró
el pecado y la muerte al mundo. Y de ahí en adelante, toda persona que nace con un pecado que es un pecado contraído. Un pecado contraído, mas no cometido. Es un pecado heredado, es como una atadura intergeneracional. Usted nace con ese pecado que se perdona en el bautismo. Pero aunque se perdona en el bautismo, le deja dos consecuencias del pecado, que es la concupiscencia y la irascibilidad. Es decir, la inclinación a dejarnos llevar por la carne y por las emociones. Y el hombre está esparramado, esparcido, abierto a los enemigos del alma, que es la carne, el mundo y el diablo, por el pecado original y por las consecuencias del pecado. Pero Dios es tan bonito que cuando caen en pecado, aparece algo que en la Biblia los teólogos le llaman, o le llamamos, si me puedo llamar teólogo, el protoevangelio. ¿Qué significa la palabra proto en griego? Proto. Proto significa primero. ¿Qué significa? Primero. El protomártir. ¿Quién es el primer mártir? Protomártir. San Esteban, el protomártir. ¿Y qué significa el protoevangelio? ¿Qué significa? El primer anuncio del evangelio. ¿Y en dónde encontramos el primer anuncio del evangelio en la Biblia? No les iba a pedir ofrenda, pero como no saben. Génesis en el capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. Más fuerte. Génesis 3. Por última vez, Génesis 3. ¿Cómo le llaman los teólogos, los biblistas a Génesis 3:15? El protoevangelio. El primer anuncio del Mesías, del evangelio, de la buena nueva. Vea que Dios es tan bonito que aprovecha la caída de nuestros primeros padres de Adán y Eva para anunciar al Mesías, para anunciar al Redentor, para anunciar a Jesús. Vea lo que dice el protoevangelio. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias del campo y entre todos los animales. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿A quién están diciendo esto? A la suegra de Adán. No es que no tenía suegra. ¿A quién está diciendo esto el Señor? ¿A quién? A la serpiente. Y vea lo que dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañar. Palabra de Dios. Fuerte ese aplauso a la palabra de Dios. Enemistad, ¿Dios crea enemistades, sí o no? ¿Dios crea enemistades? Pues solamente creó una. ¿Y cuál es la única enemistad que Dios creó? Entre las... No, entre la serpiente y la mujer. Pero esto es una profecía. Mírenme aquí. Esto es una profecía. Enemistad pondré. Está en futuro. Una profecía entre la serpiente y la mujer. No me conteste, niño, que estamos muy iluminados. ¿Quién es la serpiente? Vea lo que dice la Biblia de Jerusalén. Génesis 3:15. El texto hebreo deja entrever una victoria del linaje de la mujer sobre el linaje de la serpiente. La traducción griega que emplea otro pronombre atribuye esta victoria a uno de los hijos de la mujer. Y muchos padres de la iglesia harán explícita esta interpretación mesiánica. La traducción latina, ipsa conteret, ella quebrantará, asociará con el Mesías a la madre del Mesías, y es a la Santísima Virgen María. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. ¿La mujer es quién? Pues la Virgen María. Entonces la gente que no quiere a la Virgen María, que dice, a Dios lo acepto, pero a María no, pues pertenecen al linaje de la serpiente. ¿Sí?
Aquellos que odian a la Virgen pertenecen al linaje de la serpiente. Aquellos que tienen una enemistad con la Virgen pertenecen al linaje de la serpiente. Aquellos que rompen imágenes de la Virgen pertenecen al linaje de la serpiente. Aquellos que no quieren a la Virgen María pertenecen al linaje de la serpiente. Aunque en el Antiguo Testamento hablaba de la mujer, y yo le pregunto, ¿Eva fue esta mujer de la cual se refería Dios, sí o no? No, porque Eva se murió. Sin embargo, de ahí en adelante, como había una profecía, toda mujer podía llegar a ser la madre de ese Redentor, que le pisará la cabeza a la serpiente. Y entonces esperaban que viniera una mujer que cumpliera con todos los requisitos, desde el Génesis, los libros, los profetas, que se cumplían en ella, y le llamaban la hija de Sión. Hasta que llegó el momento culminante. Dios, en su infinita misericordia, decidió darle cumplimiento a esa profecía de Génesis 3:15, el protoevangelio. Y le dio cumplimiento de una manera, wow, extraordinaria. Algo que es sin igual, porque es que Dios no se deja ganar en misericordia. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, póngale cuidado a esto. Hay una mística concepcionista del siglo XVII llamada Sor María Jesús de Ágreda, que escribió un libro que se llama La mística ciudad de Dios, donde habla acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Y dice que Dios en su infinita misericordia creó el mundo. Primero creó el mundo invisible, los ángeles, para después crear el mundo visible, los hombres. Y Dios al crear el mundo invisible creó de una sola vez millones, miriadas y miriadas de ángeles, de seres espirituales creados por Dios y dotados de inteligencia y voluntad, que llamamos ángeles. Y en medio de ellos creó a uno muy bonito. Fue la primera luz que alumbró en medio de la oscuridad. Se llamaba luz bella. Y entonces Dios nombró a este ser como el sumo pontífice, como el papa, como el puente entre la divinidad con los demás seres espirituales. Y lo dotó de belleza. Es el ser más bello creado por Dios. Sin embargo, este ser se vio a él mismo y se vio hermoso. Se vio bello. Y él mismo se creyó Dios. Y Dios en su infinita misericordia tenía que seguir con su designio creacional. Y Dios le muestra que tiene que crear al hombre. Y no solamente le muestra que tiene que crear al hombre, sino que Dios le dice que en alguna parte de la historia Dios va a irrumpir en la historia humana. Dios va a entrar en la historia del hombre. El Dios que no tiene tiempo, el Evo, va a entrar en el Cronos, en el tiempo del hombre. Y Dios va a asumir la humanidad para redimir al hombre. ¿Y sabe qué le dijo a aquel ser? Le dijo, ¿y por qué va a crear usted unas criaturas envueltas en materia, en pelos, en carne y en sangre? ¿Por qué no nos deja solamente a nosotros, seres espirituales? Y Dios le dijo, no, yo tengo que crear el mundo material. Dios lo tenía presupuestado en su infinita designio creacional. Y en ese momento saca una fotografía. Yo digo que es la Virgen de Guadalupe. Saca una fotografía, Apocalipsis 12, y le muestra a una mujer y le dice, vea, y en alguna época voy a crear a esta mujer. Y en ella me voy a hacer hombre. Voy a tomar su humanidad y entonces la voy a crear sin la mancha del pecado original. Porque ella va a ser mi morada y de ella voy a tomar mi carne y de ella voy a tomar mi humanidad. ¿Y sabe qué dijo esta serpiente? Bueno, este ángel, que todavía no había sido serpiente, dijo, yo te sirvo ahorita, pero cuando estés envuelto en medio de carne, sangre y pelos, cabellos, tú vas a tener que adorarme a mí. No te serviré. Y se fue. ¿Por qué se fue del cielo? Quiso usurpar el trono de Dios. Dios le da el poder a San Miguel Arcángel, que lo echa del cielo. Apocalipsis 12, 7 y 8.
¿Saben por qué se fue? Porque no aceptó a Dios hecho carne antes de que lo hiciera, y porque no aceptó que Dios se uniera, la unión hipostática entre el creador y la criatura en la Santísima Virgen María, porque por eso la enemistad reniega de Dios allá en el cielo por no aceptar a la Virgen María. Eso lo dice Sor María Jesús de Ágreda, no lo digo yo. Sin embargo, vea qué bonito esto. Dios en su infinita misericordia crea esta morada. Crea a esta persona y la crea como inmaculada. ¿Qué significa inmaculada? Sin mancha de pecado original. El pecado que vimos allá en Génesis 3:15 no tocó a la Virgen María. ¿Y por qué no la tocó? ¿Por qué? Porque la Virgen María, miren bien aquí, la Virgen María es la morada en la cual Dios va a habitar y va a tomar su humanidad. San Juan 1:14, el verbo de Dios se hizo carne y puso su morada en medio nuestro. Y eso es importante porque Dios, al crear a la Virgen María, pues Dios le aplica los misterios redentores de Cristo. Así como el diablo renegó allá en el cielo de Dios antes de la creación del mundo por no aceptar a Jesús, a Dios hecho carne y a la Virgen, y todavía no había sido creado el mundo. Así Dios aplica los misterios redentores de Jesucristo a su mamá, porque va a ser su mamá, porque va a ser su morada. Por eso la crea inmaculada. Pero no solo la Virgen María está llamada a ser inmaculada, todos nosotros estamos llamados a ser inmaculados. Pero solamente a ella Dios le aplica los misterios redentores. Por eso la Virgen María no tiene pecado. ¿Y por qué el pecado no toca a la Virgen? Para que se cumpla la profecía perfectamente. Ella te aplastará la cabeza. ¿Por qué el diablo tiene poder sobre el hombre? ¿Por qué? Por el pecado. Y si en la Virgen María no hay pecado, entonces la Virgen María es la única que le puede aplastar la cabeza a Satanás. Y por esa razón, la imagen de la Virgen Inmaculada tiene la serpiente aplastada bajo su pie santo. Amén. Fuertes aplausos al Señor. ¡Viva la Virgen Inmaculada! ¿Quién causa tanta alegría? Mira, hermano, qué bonito. ¿Habían pensado en eso o no? ¡Wow! Estamos, hermanos. Mira lo que dice la oración colecta, vean. Oh Dios, que por la inmaculada concepción de la Virgen preparaste una digna morada para tu Hijo. Si usted fuera el dueño de todo, del oro y la plata, y usted fuera a construir una morada para usted, ¿cómo la construiría? ¿Será que usted se va a vivir debajo de un puente? Pues si se va a vivir debajo de un puente, antes de irse, déjenme aquí el dinerito para terminar la gana de la Inmaculada. Si usted tuviera el dinero del mundo y usted fuera a construir una casa para usted, ¿cómo la construiría? Yo creo que se daría lo mejor, ¿o no? Pues eso fue lo que hizo Dios con la Virgen. Dios tiene buenos gustos, hermanos, o si no, mírenme a mí. Dios tiene buenos gustos, hermano. Y Dios quiere ver lo que dice. Que preparaste una morada digna para tu Hijo. Y escuchen, en previsión de su muerte redentora, la preservaste a ella de toda mancha de pecado. ¿Por qué la Virgen María es inmaculada? ¿Por qué? Porque Dios, en previsión de la muerte redentora, la preserva, es decir, le aplica a la Virgen María la redención de Cristo antes del tiempo. Nosotros vamos a ser inmaculados después del tiempo. Y si usted no vive de una manera inmaculada en este mundo y parte puro de corazón, pues no va a ver a Dios. Pero nosotros es después del tiempo. Pero antes de la creación del mundo, Dios nos llama a nosotros a que seamos, ¿qué? Santos e inmaculados en su presencia. Efesios capítulo 1.
Versículo 4. Y es importante porque esa era la misión de la Virgen. Y desde el Antiguo Testamento, nosotros vemos que cuando Dios tiene una vocación para una persona, Dios le cambia el nombre. Voy a poner dos ejemplos. ¿Cómo se llamaba Abraham? ¿Se llamaba cómo? Abraham. ¿Y Abraham qué significa? ¿No le voy a pedir ofrenda o sí? ¿Qué significa Abraham? Abraham significa anciano venerable. Un viejito que es buena gente. Pero Dios en Abraham tenía una promesa que iba a ser ¿qué? Padre de multitudes. Y entonces le cambia el nombre de Abraham y le pone Abraham, de anciano venerable a padre de multitudes. Y en él se cumple la promesa de Dios. ¿Qué significa Simón? Simón. Simón significa caña quebradiza, palo que aquel que se apoya en él se rompe y le traspasa la mano. El hermano tiene un bastón y si ese bastón está roto y cada vez que se apoya en él le va a romper la mano, pues ¿para qué sirve? Y entonces Dios le cambia el nombre. Te deja de llamar Simón a llamarse ¿cómo? Pedro. Y Pedro viene de Cefas y Cefas se puede traducir como piedra. Porque necesitan apoyarse. Porque el cimiento de la iglesia es apostólico. Y si la iglesia se apoya en una caña quebradiza, se hunde. Pero si la iglesia se apoya en una piedra firme, el mismo Señor dijo que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Viva la Virgen! ¿Quién causa tanta alegría? Primero Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, a Simón por Pedro y a la Virgen le cambia el nombre. ¿Cuál es el nombre que le pone Dios a la Virgen? ¿Cuál es el nombre que le pone Dios a la Virgen? Dígalo más fuerte, ¿cuál es? María, María se llama. Pero Dios le cambia el nombre. Vea lo que dice la Biblia en San Lucas. Yo sé que ustedes nunca han pensado en eso, pero a mí no me deja dormir esto. Lucas 1:28 dice lo siguiente. Al sexto mes, desde el 26 al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. ¿Era? ¿Cómo se llama la Virgen? Más fuerte, ¿cómo se llama la Virgen? Miren aquí, miren aquí. Y ahorita le cambia el nombre. Dios le va a cambiar el nombre. ¿Cómo se lo cambió a Abraham y le puso Abraham? ¿Cómo se lo cambió a Simón y le puso Pedro? Dios le va a cambiar el nombre. Escuchen, 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 escuchen. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Escuchen. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia. ¿Cómo le dijo? Llena de gracia. Más fuerte, llena de gracia. Por última vez, llena de palabra llena de gracia, de charis, del griego charis. Dice el Ave María en griego, Hae María que charitomene. La palabra que charitomene se usa solamente en este versículo bíblico de Lucas, en el capítulo 1, versículo 28. Y si usted es tan biblista y tan versado y tan sabio y tan teólogo y tan inspirado y tan ungido, búsqueme. ¿En dónde más se utiliza la palabra que charitomene? Sino en Lucas 1:28. Si usted, dice el padre Luis Toro, póngale la lupa. Si usted, hermano, me encuentra esta palabra en otra parte de la Biblia, yo me salgo de la iglesia católica. Reniego de mi fe. Y me voy a donde usted diga que me vaya. Yo sé que aquí hay hermanos protestantes evangélicos. Búsqueme la Biblia en griego. ¿Dónde dice otra vez que charitomene?
No lo dice porque es el nombre nuevo que Dios le está poniendo a la Virgen. Y esa palabra que Caristomene se puede traducir de la siguiente manera: full de gracia. Holy Mary, Madre de God. Full de grace, creo que se dice en inglés. La llena de la gracia de Dios. Aquella en la cual no hay nada oscuro, ni nada gris, ni nada que la entristezca, ni nada que la opaque. La palabra que Caristomene significa la llena de gracia, la inmaculada. Y es el nuevo nombre. Hoy estamos celebrando la verdadera identidad de la Santísima y Purísima Virgen María. Y la identidad de la Santísima y la Purísima Virgen María tiene que ser la identidad de todos nosotros, porque estamos llamados a ser santos e inmaculados en Dios. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Aleluya. Yo no quería predicar. Perdónenme. Yo sé que me dijeron que acabara pronto, pero hermanos, estamos celebrando el prototipo de vida que Dios tiene para nosotros. Este es el prototipo de vida. ¿Usted quiere saber si se va a ir al cielo? Viva de una manera inmaculada. Aléjese del pecado. Acepta a Jesús en su corazón. Reconózcalo como su Dios y su Salvador. Y pídale al Señor que los méritos redentores de su pasión sean aplicadas a su vida, aplicadas a su familia, para que algún día juntos estemos delante del Señor, adorándolo, bendiciéndolo y glorificándolo junto con su Santísima Madre, la Santísima, Purísima y Castísima Virgen María. Aleluya. Fuertes aplausos al Señor Jesús. ¿Quién causa tanta alegría? ¿Y quién nos alegra tanto? El Espíritu Santo. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Inmaculada! Ave María Purísima. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.